Estamos continuando este estudio del libro de Ruth, que normalmente se lee en muchas sinagogas durante la fiesta de Shavuot. Y es por eso que estoy haciendo estos videos, porque es muy importante entender que en sí todo el pueblo de Israel celebra el aniversario de la Torá, del recibimiento de la Torá, que es la constitución del pueblo de Israel. Sin ella no hubiese existido un pueblo llamado Israel, ni tampoco la nación Israel es un pueblo escogido y distinto. Y basado en esto, vemos que en todas las congregaciones es la costumbre de leer y estudiar el libro de Ruth, porque aquí vemos que Ruth llegó a ser lo que es la matriarca de la casa de David, y no fue ni siquiera parte del pueblo de Israel, sino fue una moabita. Y es por eso que estamos estudiando esto, el hecho de que una persona, una convertida, llega a ser de una figura tan predominante en la historia del pueblo de Israel, que de ahí sale lo que es el rey de Israel, de la tribu de Yehudá. ¿Y cómo ocurre todo esto si no llegamos a entender un poquito del trasfondo de Ruth? Y aconteció en los días en que juzgaban los jueces que hubo hambre en la tierra, estamos hablando en la tierra de Israel, y cierto hombre de Belén, Betlehem, en Yehudá, fue a establecerse temporalmente en la tierra de Moab, él y su mujer y sus dos hijos, y el hombre se llamaba Elimelech. Ya habíamos hecho la lectura anteriormente. Vamos directamente a lo que todo esto significa, porque es muy importante de comprender que cuando vino a pasar los días cuando los jueces juzgaban antes del rey Saúl reinó, fue la generación que gobernó por los jueces, como lo que tenemos en el libro de los jueces. Y esto fue hecho durante los días de Ibzán, como nuestros sabios han indicado en Baba Batra 91a y el Targum, que Ibzán es Boaz. Rashi menciona esto también. En Ruth Rabam, que es el Midrash, hay también tres puntos de vista de quién eran estos jueces. El Rab dijo que era Barak, Débora, y Rabí Yehoshua, el hijo de Leví, dijo que eran Shamgar y Ehud. Rab Huna dice que ellos eran Débora, Barak y Yael. El Malbim escribe que la escritura aquí explica por qué Elimelech se fue de la tierra, la tierra santa. Este narrativo tomó lugar en los días cuando los jueces juzgaban, un periodo en el cual, como mencionado en el libro de los jueces, capítulo 17, versos 6, versos 21 al 25, que no había rey en Israel, cada hombre hacía lo que era correcto en sus ojos. Es decir, no había un solo rey que gobernaba, sino eran múltiples jueces que juzgaban y eran que tomaban la decisión, y cada uno interpretaba según le mejor le parecía. Y por lo tanto no había rey en Israel. Si habían visto un juez sobre todo Israel, habría tenido control sobre el pueblo. Pero este fue un periodo entre un juez nacional y otro, y por lo tanto muchos de los jueces locales que no tenían temor de los jueces del pueblo, como los rabinos dicen, que si no fuera por el temor del reino, cada hombre se tragaría a su prójimo vivo, se comería vivo haciendo transgresión. Los rabinos habían expresado esta idea con las palabras siguientes: ay de aquella generación que juzga a sus jueces, más bien había hambre en la tierra. Y esto es muy importante porque la hambre está en conexión con lo que es la corrupción o la falta de orden. Un tiempo cuando se empobrece las masas congregado alrededor de los que tenían el dinero y eran empujados a tener que, eran manipulados a tener que alimentar a los pobres. Si habrían de rehusar, ellos tomarían la comida por fuerza, y por lo tanto un hombre tendría que ir saliendo desde Belén de Yehudá a huir con sus posesiones. Y un hombre se fue, y fue un hombre muy potente económicamente, y era líder de la generación, y él se fue de la tierra de Israel a la región afuera de la tierra por causa de lo que es la
la tacañez o no querer de ayudar al pobre cuando lo venían a pedir y presionarlo. Y por lo tanto, vemos que Elimelech fue castigado por esto, y esto según Rashi, de Erdut Rabbah. Y dice aquí que fue a establecerse en la tierra de Moab. La palabra ahí no se usa establecerse, sino fue a pasear, no iba a estar permanente residiendo ahí. Según Erdut Rabbah, cuando menciona aquí campos o terrenos, en sí se refiere a la ciudad. Zot Nehamani comenta que Elimelech escogió Moab por el país de su refugio, y escribe que Elimelech estaba avergonzado de ir a cualquier otro país, por temor que habría de ser objeto de burla por haber abandonado la pobre tierra de su hogar, es decir, lo que es la tierra nacional. Y era un líder de la tribu de Yehudá. En Moab, sin embargo, no habría tenido este problema por causa de que los moabitas eran notables de ser tacaños y ser muy duro con lo que es dar a los demás, como es evidencia de la falta de saludar y recibir nuestros ancestros con pan y agua, que fue la razón por la cual se le prohibió al pueblo de Israel de intercasarse con los hombres moabitas, por esta misma razón, cuando pasaron por la tierra de Éxodo. Malvin me explica que, siendo que Elimelech era un hombre muy económicamente poderoso, él tenía el temor de que los pobres lo habían de atacar y tomar posesión de todo lo que él poseía. Sin embargo, no fue a residir permanentemente en Moab, sino simplemente a dar un paseo por un tiempo hasta que las cosas cambiaran en su patria natal, que es una gran indicación que esperaba que se habría de mejorar la situación en su patria natal. Y no hizo eso, sino simplemente que se paseó por la ciudad y en los campos, indicando de lo que es la naturaleza temporal de su quedada en Moab. No iba a ser permanente. Pero dice en verso 2, Efratim. Es decir, los Efratim, como leemos aquí en Rut, el hombre llamaba Elimelech y su mujer llamábase Naomi y sus dos hijos Mahlón y Kilión, efrateos de Belén. Efrateos era gente muy importante porque, como dice en 1 Samuel, capítulo 1, verso 1, los hijos de Tohu eran hijos de Suf, un efratim, un eframita, y eran personas que habitaban palacios, era gente de lo que se llama la alta estirpe, era descendientes de reyes, eran gente de gran aristocracia, si lo quieres llamarlo. Y mira lo que importante eran ellos, y que nos dicen en Rut Rabbah 2.5, que el rey de Moab quería casar a sus hijas con los hijos de Elimelech, porque era de aristocracia, de nivel de reyes, y por lo tanto dijeron: vamos a casarlos con nuestras hijas y así sear un pueblo. Otra explicación, que los Efratim eran llamados así porque eran de Betlehem, de la ciudad de Betlehem, que se llama Efrat. Ahora, verso 3. El verso 3 dice: y murió Elimelech, marido de Naomi, quedó ella con sus dos hijos. Y ellos tomaron para sí mujeres de Moab. Vamos a ver todo esto porque es muy importante entender el proceder. Primeramente nos da la narración que el esposo de Naomi muere. ¿Por qué lo declara así de esta forma? Cuando de aquí nuestros sabios derriben en Sanhedrin 22b que si una persona, un hombre, no muere excepto por su esposa siente la pérdida más que cualquier otra persona. Rabbah 2.7, las escrituras declara que el esposo de Naomi, para indicar de que por causa de que él era para ella su esposo, él la regía a ella y ella hacía todo lo que le mandaba a su esposo. Ella estaba subordinada a él en todo, y por lo tanto el estándar divino de la justicia no era de castigarle a ella, sino a él, por causa de que fue él que salió, y fue la decisión de él, salió de lo que es la tierra santa. Y fue ahí que, por causa de que tenía miedo de perder toda su fortuna, vemos que al morir él, poco a poco se